Vea esto en la pantalla. El lavamiento de pies es una historia fascinante un día antes de la crucifixión de Cristo. Fíjese la importancia de esta historia. Previa a la Santa Cena. ¿Qué representa la Santa Cena? Representa el nuevo pacto. El Señor nos estaba mostrando algo muy importante. Antes de su muerte, antes de su resurrección, antes de participar del nuevo pacto, el lavamiento de los pies. Una enseñanza que nos introduce y mantiene en el nuevo pacto de la gracia. En la antigüedad se acostumbraba a lavarse los pies al llegar a los hogares. Acuérdense que usaban chanclitas. Antes se caminaba grandes distancias y con tus sandalias se metían las piedritas, la tierra, incluso te sangraban los pies. Era algo doloroso caminar, transportarse. Y cuando llegaban a un hogar, llegaban a una casa, se acostumbraba a lavarse los pies. El anfitrión proporcionaba agua para que los invitados se lavaran los pies. Ya era algo normal, a la entrada de la casa se te entregaba el botecito con agua y te lavaba los pies. Si era alguien rico, alguien con una posición de la antigüedad, tenía sirvientes, tenía criados, y los criados lavaban los pies del invitado. Era la costumbre que tenían. Ahora, en la cultura hebrea, esto es interesante porque justo estaba analizando, mis hermanos, nuestro comportamiento como hijos de Dios. Estamos de acuerdo que somos iguales ante Dios. El detalle, mis hermanos, que en la igualdad sucede algo que empezamos a competir y a pelear. Y Jesucristo lo sabía bien. Y Jesucristo veía el corazón de sus discípulos. Y les estaba dando una de las últimas enseñanzas antes de entrar al nuevo pacto, antes de la cena del Señor, antes de que Él muriera por nosotros. Y la enseñanza sigue vigente para esta época. Hay que entender que sí, somos iguales ante Dios, pero hay diferentes funciones y nos debemos honrar los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y el lavamiento de los pies es honra, es humillación, es servicio los unos a los otros. Aún así lo veas como un igual. Y es bien interesante que en la cultura hebrea, entre iguales, normalmente no se lavaban los pies. Oye, ¿por qué te van a andar lavando tus pies si tú y yo somos iguales? Entre hebreos, entre iguales, no se lavaban los pies, solo se proporcionaban el agua. Pero cuando se quería honrar a alguien que consideraba superior, le lavabas sus pies. Cuando querías honrar a alguien que tú lo considerabas superior, que le querías dar esa honra, cuando llegaba a tu casa, aún así no tuvieras tú criados, porque a lo mejor no eras rico, no tenías los recursos, tú te hincabas, tomabas la vasija y le lavabas los pies. ¿Qué es lo que nos dice Filipenses? Dice que no hagamos nada, capítulo 2, no hagamos nada por contienda ni por vanagloria, considerando a los demás superiores a nosotros mismos. Está bien bonito ese pasaje, pero bien difícil. Bien difícil. Porque ¿qué nos han enseñado? Hombre, tú eres mejor. Desde chiquitos, eso está en nosotros, en nuestra carnalidad, en la forma que nos enseñaron. No nos enseñaron a considerar a los demás superiores a nosotros. No, porque eso es perder. Eso es achicarte. Eso es decir, me van a pisotear. Por eso el reino de Dios, el evangelio, nos rompe la cabeza. Pero acuérdense algo, quien se humilla en el reino de Dios será exaltado. Y Dios a quien exalta, nadie lo puede tumbar. Pero si tú mismo te exaltas, mi hermano, vas a caer. Antes de la caída está la altivez, la exaltación a ti mismo. Realmente cada persona que tú conoces, no importando la edad, no importando el contexto social, es superior en muchos aspectos en tu vida. Tenemos que ver las virtudes de los demás, porque si no, siempre los vamos a estar viendo con una altivez, con una soberbia. No, tú me tienes que lavar los pies a mí. Dios nos ayuda a entender este punto, que Dios nos dé esa humildad en el reino de Dios. Y yo le aseguro que esta iglesia crecerá mucho en gracia, crecerá en número, crecerá en bendiciones de Dios, porque estamos entendiendo la enseñanza de Cristo. Lucas 7, 44 al 50, nueva traducción viviente. Lucas 7, 44 al 50, nueva traducción viviente. Miren lo que dice la palabra de Dios. Usted sabe esta historia. Luego se volvió a la mujer, la mujer del perfume de nardo, y le dijo a Simón:
mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Jesucristo ni siquiera le estaba reclamando que le haya lavado los pies o no. Le estaba diciendo, ni agua me diste. La costumbre es que me des agua, no me diste agua para lavarme el polvo de los pies. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besarme los pies. Cuando venimos a la iglesia, entramos con gozo, dispuestos a alabarle, a demostrarle el amor a nuestro Dios, a postrarnos, a levantar las manos. Si el Espíritu nos lleva a danzar, vamos a danzar o nos va a dar vergüenza danzar. Hay gente que ni siquiera puede levantar las manos por vergüenza. ¿Cómo le estamos demostrando nuestro amor a Cristo? Versículo 46, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. ¿Qué le dice Jesucristo a esta mujer? Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? No entendían porque ellos todavía estaban en la ley de Moisés. Ellos no habían entrado al pacto de la gracia. Esta mujer ya estaba entrando al pacto de la gracia. Y dice la Escritura, y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. El lavamiento de pies, ¿cree que es importante o no? Es muy importante. Nos introduce a la gracia, al nuevo pacto y nos mantiene en esa gracia. Es parte de lo que estamos hablando de soteriología. Es parte de la doctrina de la salvación. Lo primero, mi hermano, es la devoción que le debemos de tener a Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos a humillarnos delante de Él para servirle? Porque si no me puedo humillar delante de Dios, ¿cómo me voy a humillar delante del hombre? Es imposible. Si los hombres fallamos, tenemos deficiencias, nos equivocamos en muchos aspectos, tú eres superior a mí en muchos aspectos. ¿Cómo te vas a humillar ante el hombre si no has aprendido a humillarte delante del Señor? Hoy tenemos una gran oportunidad, una invitación en el altar para humillarnos delante de ese Dios vivo y lavarle sus pies, besarle sus pies, entregar nuestro perfume, entregar nuestra vida derramada delante de Él. Solo los que nos humillamos ante Dios obtenemos perdón de pecados, los que demostramos con amor que recibimos a Cristo. Hay personas que hacen la oración de fe así a secas. Bueno, para no irme al infierno, la oración del penitente, la oración de fe, recibo a Cristo en mi corazón. Bueno, pero ¿cómo estás demostrando esa humillación ante ese Señor, ante ese Salvador? ¿Cuáles son tus muestras de amor? De que has recibido a Cristo en tu corazón. Si no te humillas ante Dios, no obtienes perdón de pecados. No hay salvación para tu alma. Ocupamos humillarnos delante de ese Dios vivo. Demostrar con actos de amor que hemos recibido a Cristo. La palabra de Dios dice que su amor nos constriñe, su amor nos obliga y por eso hacemos obras de fe. Porque le amamos. Él nos amó primero y ahora nosotros le amamos a Él. Y le correspondemos con esas obras. Es muy importante que usted entienda, mi hermano, que ocupa humillarse delante del Dios vivo y mostrarle con actos de amor lo que Él significa para usted. Muchos se sienten por encima de los demás. Yo estoy arriba de los demás, yo soy superior, incluso superiores a Dios. Y esto les da cierto poder o autoestima. A veces ves personas y dices, wow, o sea, puras sonceras que está diciendo, pero ¿cómo se cree que puede? ¿Cómo se cree que lo logra? ¿Cómo puede él creer que está avanzando y tiene una seguridad? Es un poder de soberbia.
es un poder de altivez, porque se considera superior, se están considerando superiores a los demás. Pero la realidad es que estamos desnudos ante Dios. Y hay muchos que son mejores a nosotros. Por eso, mi hermano, pues no nos queda la altivez, no nos queda el orgullo, menos con Dios. Ante Dios estamos desnudos, desventurados, dice Apocalipsis. ¿Crees que eres rico y eres pobre? Eres ciego, desventurado. O sea, tú te crees por encima, pero realmente no estás arriba. Llega el evangelio con Saulo de Tarso y rompe toda altivez, toda soberbia. Y él dice, lo tengo por basura. Mis títulos, mi inteligencia, mis posiciones, a los pies de Gamaliel instruido, lo tengo por basura. Ahora lo tengo todo en Cristo. Y Cristo me lleva a la muerte. Pero mi hermano, después de la muerte viene la resurrección. Es lo que a veces la gente no entiende, que Él nos va a exaltar. Y no seremos avergonzados los que hemos confiado en Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No seremos avergonzados. Parece que nos pisotean, pero no. Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El camino de la humildad nos otorga paz, mientras que la altivez nos causa ansiedad por el deseo de prevalecer ante otros. La mujer obtuvo paz, seguridad, tranquilidad. Pero cuando estamos compitiendo con las personas, cuando uno quiere sobresalir, llega la ansiedad, llega la envidia, llega el orgullo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Pues no hay paz. Y tenemos un Dios que es un Dios de paz. Cuando uno se humilla y entiende el lavamiento de pies ante el Señor y ante el prójimo, obtenemos paz. Viene la paz de Dios a nuestra vida. Pero si estamos compitiendo, vendrá ansiedad y deseo de prevalecer ante otros todo el tiempo. Ahora vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al versículo 11, Reina Valera. Juan 13, versículo 1 al versículo 11. Los que trajeron Biblia, búsquenlo allí en Reina Valera. Mire lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Si nuestro objetivo es terrenal, no vamos a entender la humillación de Cristo. Tenemos que ver más allá. Cristo nos lleva a la vida eterna. Peleamos tanto lo terrenal y es efímero, es pasajero. Deberíamos de estar buscando lo eterno. Dice que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dios nos va a amar hasta el fin. Su amor siempre va a perdurar sobre nosotros, sobre tu familia. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjate esto, esta historia es fascinante porque trae muchas vertientes y es como de serie, de película. El diablo ya estaba ahí metido. Y usted sabe en quién, en Judas. Ya tenía la cizaña en su corazón. Yo me pregunto, iglesia, ¿cuántos de nosotros no hemos sido contaminados por las corrientes de este mundo, por la cizaña de este mundo? Y el enemigo está poniendo algo en nuestro corazón que va a brotar para maldad, que va a brotar para pecado, que hay que darnos cuenta y ser libres. Y yo sentía de parte de Dios cuando leía esto, que parte de la oración y ministración de esta hora es también quitar toda contaminación de nuestro corazón, quitar toda cizaña en nuestro interior, que no nos permite avanzar en el reino de Dios. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, fíjate esto, sabiendo Jesús que el Padre le había dado ¿qué? Todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hasta aquí uno diría, bueno, pues iba a resplandecer, iba a dar órdenes, iban a bajar ángeles o una columna de fuego. Con esta introducción o con lo que aquí está mencionando el Evangelio, pero el versículo 4 dice, se levantó de la cena con toda esa autoridad en sus manos, con todo ese poder,
y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Cómo ve esto? Toda autoridad había recibido del Padre. ¿Y qué hizo en el siguiente versículo? Se humilló y sirvió. Tienes jerarquía, tienes belleza como Esther, a lo mejor tienes belleza como Esther, tienes fuerza como Sansón, tienes sabiduría como Daniel. Esas virtudes tienes que humillarlas delante de Dios. Y déjame decirte algo más, ante el prójimo también. Humillarte delante del prójimo para construir el reino de Dios. Dice, y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Usted sabe que Pedro era el que no se quedaba callado. Todos estaban en shock. ¿Qué está pasando? Porque no nos lavamos los pies entre iguales, acuérdese. Y menos alguien superior te va a lavar los pies. Un rabino nunca va a lavar los pies de sus discípulos. Una persona con jerarquía no iba a lavar los pies de personas inferiores, si entre ellos no se lavaban los pies. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo al Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Tú me estás lavando los pies. ¿Por qué no lo podía entender Pedro y por qué no lo entendemos nosotros el lavamiento de pies? Porque nos falta madurez. A Pedro le faltaba madurar. A ti te falta madurar. Cuando madures espiritualmente vas a entender la humillación y el poder de la humillación. Vas a entender que poner la otra mejilla no es perder, no es que te pisoteen, no. Estás tomando el camino de Cristo en tu vida. Ocupamos ese proceso de madurez, de decir, ¿sabes qué? El perder es ganar para mí. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás, era respondón. No me lavará los pies jamás. O sea, en vez de decirle, oye, no lo entiendo, Señor, a ver, explícame más. Es que me da mucha pena. No, no me las vas a lavar. Así hay algunos cristianos, y no lo voy a hacer, no, esto. No lo entiendo, no lo creo y no lo voy a hacer. No me los vas a lavar, jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ándele chiflado. Si no te lavare, ¿no quieres que te los lave, terco? No vas a tener parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, ahora sí, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Usted ya sabe quién. El innombrable, no vamos a decirlo. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. O sea, mi hermano, nosotros ya estamos limpios en la sangre de Cristo. ¿Qué hay que seguir haciendo? Lavando nuestros pies, nuestro caminar cristiano, estar a cuentas delante del Señor, humillarnos y servirle a Él en su obra, humillarnos y servirle al prójimo. Eso es lo que nos corresponde. Usted ya está limpio, usted ya es salvo. ¿Cuántos salvos del Señor están aquí? Sí, somos salvos, comprados por su sangre preciosa. Pero en nuestro caminar nos ensuciamos, fallamos, pecamos y tenemos que estar a cuentas delante del Señor. Seguimos leyendo, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Soy su maestro y soy su Señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Dice así la Escritura?
Tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esta palabra en griego es prototipo, modelo. Les estoy dando un prototipo. Les estoy dando un modelo, es un ejemplo, que así como yo he hecho, vosotros también hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí está aclarando, yo soy mayor que ustedes, yo soy superior a ustedes, pero aún así les estoy dando un modelo de humillación, de servicio los unos con los otros. Y el último versículo, que con este vamos a cerrar: si sabéis estas cosas, y ahora usted lo sabe, ahora se le ha predicado y es muy clara la palabra de Dios. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si saben estas cosas, tienen este conocimiento de la humillación, del servicio, del amor los unos por los otros, del reino de Dios, del prójimo. Bienaventurados, bendecidos, alegres, felices seréis si las hacen.